Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Loreto Caro sobre las técnicas para la ficción histórica. Loreto Caro es directora y guionista, periodista de la Universidad Católica de Chile, con un MFA en la dirección de cine de la Universidad de Austin y titulada en el programa de profesionales de guionistas de UCLA. Ha trabajado como guionista en los largometrajes Pacto de Fuga en el 2020, en la trilogía Sai en 2024. También ha participado en proyectos para plataformas internacionales como Viento en Blanco y Millonario en el 2024. Fue reconocida en el Premio Periodismo de Excelencia por el podcast En la memoria de algodón, transmitido en la Universidad de Chile y disponible en Spotify. En esta ocasión imparte el curso de inmersión cinematográfica a los estudiantes del programa de cine de primer y segundo año de la Escuela de Cine. Damos la bienvenida a Loreto Caro. Bueno, un gusto enorme estar hablando de un tema que me apasiona y sobre todo lecciones que yo aprendí en la práctica para adaptar la historia reciente de nuestros países. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Muy bien. Hemos estado, se podría decir que la historia de Latinoamérica es turbulenta, intensa, y siempre el tema de la historia es una fuente de ideas para tratar en películas. Pero a la hora de hacerlo, surgen muchos interrogantes. Y eso es lo que más o menos les voy a ir contando, las preguntas que surgieron y cómo en mi experiencia se podrían resolver. Le puse a este Film Talk, le puse inspirada en hechos reales, que es la leyenda que muchas veces uno ve al comienzo de películas. Solía ser based on a true story. ¿Se acuerdan que muchas veces decía based? Si se fijan, hoy en día dice inspirado, en general dice inspirado por hechos reales. Y esto no es menor. Inspirado en hechos reales significa que tú tomas el evento, pero ficcionalizas una buena parte. A veces ficcionalizas los personajes o a veces condensas ciertos eventos que fueron más largos o más cortos, etc. Pero cuando uno tiene la idea de conservar el espíritu de ese evento que uno va a retratar, hoy en día se utiliza esa expresión, inspirada en hechos reales. Yo creo que se va a entender un poco más adelante. Voy a ir. Esta leyenda está sacado de la película Pacto de Fuga. Inicia, antes de que se vea un frame de la película, dice inspirada en hechos reales. Y nosotros tuvimos esta conversación. Si lo que debíamos poner era basado en una historia real o inspirado en un hecho real. Y conversando con nuestros abogados, porque nos asesoraron abogados en algunos temas, nos recomendaron que fuera inspirado en hechos reales, por esto que yo les cuento, de que nosotros dijimos vamos a ficcionalizar, por ejemplo, a todos los personajes de Pacto de Fuga. No vamos a ficcionalizar los hechos, pero sí los personajes. Entonces es inspirado. Después de Pacto de Fuga he trabajado en varias producciones que son así, son ficción histórica. El caso de Viento Blanco es una película que en estos momentos está en producción para Amazon y trata de un evento real en el que murieron durante un entrenamiento, murieron varios soldados en un servicio militar, estaban haciendo el servicio militar y en un entrenamiento viene una tormenta inesperada y la historia cuenta quienes
cómo se sobrevivieron algunos y qué suerte corrieron otros. Una historia muy sensible para Chile y entonces ha requerido mucha delicadeza en su tratamiento. También trabajé en Memorias del Algodón, que en un principio iba a ser una película y después se convirtió en un podcast. También una historia real de otro periodo de Chile. Pero estas tres experiencias me han dado mucho, me han enseñado mucho, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Voy a contarles, me voy a basar sobre todo en Pacto de Fuga, porque fue mi primera experiencia de traspasar. Yo había trabajado con historia, ficción histórica, pero fue la primera película grande y que además se basaba en un hecho muy conocido en Chile, ¿ya? Y les quiero contar un poco de la elaboración del guión. El guión para un evento histórico, cuando uno va a retratar un evento histórico, lo primero que se requiere es mucha investigación. O sea, eso es una lección, se podría decir que es a partir de ahí. No puede existir ficción histórica sin hacer, obviamente, la investigación. Y en nuestro caso, nos pasamos 2 años investigando para poder hacer la película. Y eso significó recolectar artículos de la época, entrevistar, leer un par de novelas que habían salido sobre el mismo tema, todo lo que existiera. Y nos tomó 2 años. Y con ese material logramos hacer una primera versión de la historia. O sea, recién después de 2 años. Y teníamos listo el guión, basado en nuestra investigación, cuando de pronto conocimos a uno de los protagonistas reales. Hasta ahora solo habíamos leído o escuchado entrevistas, pero conocimos a Raúl Blanchet, que fue uno de los que dirigió esta fuga masiva, que era el centro de nuestra historia. Él fue el líder. Aquí está Raúl, quien desgraciadamente murió unos meses antes que se estrenara la película, pero realmente fue una experiencia maravillosa trabajar con él, trabajar con alguien que te cuenta en primera persona: esto hicimos, esto sentíamos, lo hicimos así. O sea, fue realmente algo que cambió nuestra forma de ver la historia y por eso tuvimos que escribirlo de nuevo. O sea, es una película que se escribió 2 veces. Porque definitivamente con su testimonio era otro de las cosas que queríamos contar. Y tuvimos entonces una versión definitiva que nos demoramos 2 años en hacer la versión definitiva. Así es que, como ustedes pueden ver, entre 2 años de investigación y desarrollo de la primera versión y después otros 2 años haciendo la nueva versión, estuvimos 4 años trabajando en el guión. Que en realidad después me di cuenta que no es tan exagerado para una película histórica. O sea, es más o menos lo que va a requerir. Ahora, cuando uno va a hacer un evento histórico, algo que sucedió en la realidad, todo el mundo tiene una percepción de ese evento y tú vas a presentar una versión en la pantalla. Y hay varios, se podría decir, problemas, o no sé si problemas, dilemas, opciones que hay que considerar. Nosotros, una de las primeras preguntas que dijimos, este fue un evento sobre todo político, porque ocurre justo al final de la dictadura de Pinochet. Y al tiempo que nosotros íbamos a hacer la película había transcurrido mucho tiempo.
y las nuevas generaciones estaban un poco reacias a ver películas que trataban de la dictadura. Entonces nosotros sabíamos que partíamos con un, no sé si un hándicap, pero sí era algo a tener en cuenta. ¿Y por qué lo menciono? Es porque probablemente, me imagino, en Guatemala, cuando uno habla de experiencias colectivas traumáticas, debe ser que hay grupos grandes de personas que dicen no sigamos más, no más. No sé si sucede, pero al menos en Chile es un tema que polariza y entonces las nuevas generaciones tienden a decir no, otra película sobre dictadura, no. Y entonces nosotros dijimos, ¿qué hacemos? Dijimos, vamos a poner el foco en la hazaña, en el escape de una cárcel. Pongamos el contexto político está, eso iba a estar de todas maneras, pero nuestro foco iba a estar en la hazaña, que el público quiera saber cómo lo hacen, cómo se escaparon, sobre todo que ese fuera el punto de interés. Y dejar la parte como más polémica, la parte política, como el contexto. Esto iba a permitirnos que lo pudiera disfrutar un público más amplio. O sea, un público que quizás le gusta la acción, por ejemplo, y que ve la película porque tiene suspenso, porque tiene acción. Bueno, está el contexto político, pero también da posibilidades que lo pueda disfrutar independiente de tu posición ideológica, etcétera. Otra cosa es que decidimos que nos íbamos a insertar en las obras que eran similares a lo que queríamos hacer. Por ejemplo, las películas de escape es casi un género cinematográfico. Existe una serie, Prison Break, existe El Gran Escape con Steve McQueen, existe Escape de Alcatraz con Clint Eastwood. Entonces lo primero que hicimos fue ver todas las películas y series que tuviesen que ver con escape y nos dimos cuenta de que es un género, de que hay una forma de contar las historias de escape. Sueños de fuga también la vimos, que creo que se llama Shawshank Redemption, creo. Sueños de fuga, algo así. Y nosotros entonces vimos todas las obras o películas, novelas que tuvieran que ver con el tema de las fugas carcelarias, tratando de detectar todos esos hitos que tienen estas historias. Y elegimos un género. Dijimos, vamos a hacer una película de suspenso y acción. En vez de bioépico, historia, dijimos, queremos que se defina como suspenso y acción. Y nos casamos con un género, que es otra cosa que les quiero mencionar, que es muy interesante, porque a veces en América Latina nos da un poco de temor inscribirnos en un género. ¿Por qué? Porque cuando uno se inscribe en un género, se inscribe en una tradición. Los géneros tienen ciertas reglas, ¿no? Ciertos hitos, pero nosotros lo tomamos como algo que nos beneficiaba, nos ayudaba a contar la historia. Y obviamente nuestra prioridad, una de las prioridades más importantes era atraer a nuevas audiencias. Dijimos, queremos que lo venga a ver gente joven, no solo los que vivieron la época, porque eso sabíamos que iban a venir a ver la película, los que vivieron la época. Queríamos lograr atraer a nuevas generaciones. Y eso sobre todo pensábamos que lo podíamos lograr con esto, diciéndole una película de acción y suspenso. Algunos hitos de la película. Nosotros decidimos aplicar técnicas del documental en todo lo que fuera la construcción del túnel. O sea, ahí realmente casi es como documental.
Y como teníamos un testigo, o sea, no un testigo, un protagonista ahí con nosotros, asesorándonos, le hicimos todas las preguntas que se nos ocurrían. Cuando estaban en la celda, de qué hablaban, cómo hicieron para conseguir un destornillador, qué hacían con la comida, cómo se consiguieron los huevos, etcétera, ¿no? Todos esos detalles de la vida en la cárcel que nosotros no teníamos, realmente no nos podíamos imaginar, pero no sabíamos cómo era. Con él se hizo una recreación exacta de no solo las técnicas que usaron para acabar el túnel, sino que cómo se veía la celda, cómo se vestían. Fue un gran trabajo de dirección de arte. Entonces, toda la parte del túnel es casi, como les digo, casi como si uno estuviese haciendo un documental y tienes que recrearlo para poder explicarlo. Así lo hicimos. Otra cosa es que le dimos mucho énfasis a los espacios y a la ambientación. O sea, la dirección de arte aquí no fue simplemente un decorado, sino que tratar de que todo estuviese ayudándonos a contar la historia. Si tú estás encerrado, estás en la cárcel, sueñas con la libertad, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se siente? ¿Cómo tenían la celda, por ejemplo, se le dio mucha importancia a la materialidad. Ellos hacían muchas cosas con las manos, además de cavar el túnel. Artesanías, el trabajo con madera, cocinaban, ellos se cocinaban. Al ser presos políticos, fueron separados de los presos comunes, y como estaban separados los presos comunes, ellos mismos se cocinaban. Y entonces tenemos muchas escenas que son así como domésticas, ¿no? En que están cocinando, están haciendo artesanía, están jugando juegos de mesa, y todo eso ayuda a contar la historia. Otra cosa que yo creo que es muy valioso es que si bien habíamos decidido que la película iba a ser de suspenso y acción, había que incorporar la historia humana. Porque claro, con la acción y el suspenso uno agarra cierto tipo de público, ¿cierto? Pero con la historia humana uno realmente produce la conexión. Entonces dijimos, no basta con que estos personajes hagan esta hazaña, que es lograr escaparse de una cárcel de alta seguridad. Queremos contar su historia. Mientras ellos estaban presos, ¿qué pasaba con sus familias? ¿Qué pasaba con que todos estaban, sus familias, sus hijos, sus parejas, estaban haciendo una vida afuera, donde estaban pasando ciertas cosas? Mientras tanto, ellos estaban encerrados y tenían otro mundo, ¿no? Esto del mundo afuera y el mundo adentro. Contar un poco más de cada uno de los personajes y para eso dijimos vamos a aprovechar los días de visita. Entonces en la película ellos están cavando el túnel siempre, pero hay 3 momentos en la película donde son días de visita y ahí es donde aprovechamos de desarrollar las historias personales de los personajes. Ahí introducimos sus esposas, sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus madres, etc. Yo diría que este componente es muy importante porque, como les digo, el suspenso te hace querer seguir hasta el final, pero finalmente es la historia humana la que te hace recordar la película.
Y yo creo que ahí influyó mucho mi voz y la de Susana, que también escribió la película conmigo, y le dio, porque era, digamos que era una película bien masculina, porque estaban en una cárcel, un grupo solo hombres, digamos, y la hazaña era el foco, y yo creo que esta incorporación de la familia amplió, nuevamente ampliar las audiencias. Y una cosa que yo creo que es importante es que en los personajes secundarios no importa realmente el tiempo de pantalla. O sea, a veces pueden pasar en total 3 minutos en pantalla o tener una sola escena. Pero si están bien diseñados pueden ser, roles muy interesantes y que quedan en la memoria. A veces uno cree que solo screen time, ¿no? Que es muy importante para los actores. Nosotros nos preocupamos de que los personajes, aunque tuviesen muy poco tiempo en pantalla, cada uno tuviese algo que por lo cual tú los puedes recordar. Y obviamente potenciar el rol de las mujeres. Al principio de la historia eran casi inexistentes, o sea, con la primera versión del guión, en realidad las mujeres no figuraban. Y nosotros en la segunda versión sí nos preocupamos de que hubiesen roles importantes de mujeres, aunque no fuera mucho rato, lo que les acabo de decir, que sí estuviesen presentes y que fueran, esto también es muy importante, que no solo fueran esposas de o hijos de, hijas de, sino que fueran personajes que tienen agencia, que tienen, en este caso creamos este personaje que existió, o sea, es como un resumen de varias esposas, pero lo hicimos de una manera que ella tiene su propio rol en la historia. No es solo la mujer de. Ella va a ser la persona que va a asegurar los lugares donde van a llegar los presos una vez que se escapen. O sea, tú te escapas de la cárcel de alta seguridad y ¿qué? Tienes que huir a alguna parte, te tienes que esconder en alguna parte, tienes que tener una nueva identidad. Y eso es lo que hace ella, ¿no? Entonces, lo que voy es que ella tiene un rol y ella tiene un proceso y tiene un arco por sí misma. No es solo la esposa de uno de los personajes. Y eso es válido para cualquier personaje secundario. Hay que tratar de no tener relaciones utilitarias, que no estén ahí porque sirven solo un propósito de guión, sino que tengan un propósito por sí mismo. Lo más novedoso, creo, por lo menos para el cine de eventos históricos en Chile, no es la primera vez que se hace, pero por lo menos en Chile esta técnica que utilizamos fue más o menos novedosa, es que la fuga que nosotros estábamos retratando fue un hecho muy, muy conocido. Las personas que escaparon, todo el mundo sabía quiénes eran. Fue una fuga polémica por el contexto. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, vamos a investigar todas las historias. Investigamos todas las historias de los 49 que lograron fugarse. Y fuimos creando arquetipos. Es decir, vimos ciertos patrones. Entonces, habían varios que eran como los chistositos, los que amenizaban el ambiente.
estaban los más fríos y serios y intelectuales y calculadores. Estaban los que eran más pesimistas. Estaban los idealistas. Estaban los más viejos, que eran los mentores de los más jóvenes. Entonces, tomamos todas las historias y creamos estos como tipos. Entonces, tomamos rasgos que en el fondo hubiese, por ejemplo, Rafael es como un resumen de todos los personajes que son como más toscos, pero que tienen un muy buen corazón, que tienden a ser muy pesados cuando uno los conoce, pero luego, cuando uno ya se empieza a relacionar con ellos, empieza a descubrir que son personas muy nobles, por ejemplo. Este es el sociable, el sanguíneo, el que logra que se reconcilien cuando todos los demás se pelean, él es el que trata de reconciliar a todos. Y así fuimos. A cada personaje le fuimos buscando como... Cada uno se podría decir que es en parte varios personajes reales, pero los convertimos como en un arquetipo. Y entonces eso permitió que cuando salió la película, los verdaderos protagonistas no se sintieran tan expuestos o juzgados, y también permitió que la gente se entregara a la ficción, ¿no? Y no que estuviera diciendo, este es el que después hizo esto, sino que se entregaran a los personajes y a la ficción que le estábamos presentando, sin prejuicios. Otra cosa que fue, a mí me parece que es una lección importante, es que uno tiene que buscar formas de conectar con nuevas audiencias. Imaginémonos que alguno de ustedes quiere hacer una película de la guerra interna, ¿cierto? O el conflicto armado. No sé bien cómo se refieren al conflicto armado. Uh-huh. El conflicto armado interno. Por ahí yo sabía que iba por ahí la cosa. Pregúntense cómo lo recibirían adolescentes hoy en día. ¿Generaría interés? ¿Generaría rechazo? ¿Alguien se interesaría en invertir en una película con ese tema? Esas son algunas de las preguntas que también nos tuvimos que hacer nosotros. Y dijimos, vamos a tener que incorporar un personaje que sea el personaje que ayuda a la audiencia, al ciudadano común, al que quizás no estuvo involucrado, a entrar en la trama. Como un poco accidental, ¿no? Un personaje que por alguna razón termina metido en pero que quizás no estaba vinculado. Lo conversamos en la clase de cine latinoamericano, que esta ha sido una fórmula que se ha utilizado en varias películas. Comentamos, por ejemplo, Argentina 1985, que retrata un evento histórico de Argentina, pero que el personaje es un personaje que no tenía vínculos políticos, ni para un lado ni para otro. Era un funcionario de una carrera judicial que de pronto le aterriza un caso de derechos humanos porque le tocó. Entonces, eso de que, y él en su proceso se va metiendo y enterándose. El mismo caso de la historia oficial, que también lo vimos. Una mujer que de pronto empieza a sospechar que su hija podría ser, su hija que es adoptada, empieza a sospechar que quizás su hija
¿De dónde viene su hija? ¿Será nieta de alguna abuela de las Plazas de Mayo? Y ella, que nunca había tenido ningún vínculo político, se empieza a meter y empieza a enterarse de lo que ha sucedido en su país. Entonces uno empieza a ver que estas películas tienen algo en común, de que justamente tienen un protagonista que no tiene un bando en el comienzo de la película, sino que por una casualidad o algo termina metido en el medio viendo que la situación de su país le afecta, aunque no lo sabía. Y eso es una recomendación importante cuando uno aborda algo muy polémico o traumático. Tener un punto de vista que sea el del ciudadano común, porque muchas veces los ciudadanos comunes y corrientes no participan directamente de estos conflictos políticos, traumáticos. Esto se los comento por este personaje, que este es totalmente ficcionalizado y que ese fue su propósito. Su propósito es que él se va dando cuenta de que están planeando un escape. Y entonces intenta tratar de involucrarse. Y nos ayuda a que él tenga una mirada desprejuiciada, otra mirada, distinto a estos convencidos, por decirlo de una manera. Entonces ahí hay una estrategia interesante. Interesante porque tenemos que tratar de invitar a los públicos más amplios a ver este tipo de películas. Y si uno parte se podría decir, con un bando, es muy probable que estés aislando a otra parte de la población. Entonces es una pregunta interesante que hay que hacerse. Eso a propósito de este personaje. Otra cosa que yo diría que es una lección, por lo menos para mí, aplicarlo en todo lo que hago, es aprovechar los personajes secundarios al máximo. Como les decía, aunque tengan muy poco tiempo en pantalla. Este personaje también lo ficcionalizamos. Podría haber existido un personaje en nuestra película. Este hombre es un preso que bueno, cuando estuvo en su actividad política, recibió un disparo y quedó en una silla de ruedas. Y esto nos permitió tener un personaje. Él es el personaje que no va a poder huir. No existió en la realidad, pero nos ayudaba mucho para el tema de la película. Este es el personaje que no va a poder huir porque está en silla de ruedas, no va a poder huir por el túnel, no va a poder ayudar a acabar el túnel. Pero nos permitía que fuese el que más soñaba y el que es libre de otra manera. Hay una conversación, una de las escenas de la película, cuando están a punto de huir por el túnel, y él le dice a los que van a huir, le dice: corre por mí, corre por mi familia, corre por la familia de todos los que murieron, todos los que se sacrificaron. Y es bien interesante porque metafórico, porque es justamente el personaje que físicamente no va a poder huir, pero es el más libre. Él pasa, no sé, no debe tener más de 10 minutos en total en pantalla, si tú miras la película completa, pero es un rol que en general a uno se le queda. El personaje en la silla de ruedas, el personaje. Entonces es un ejemplo de que los personajes secundarios no están ahí para estar de adorno o solamente acompañar a los protagónicos.
también tienen que tener un propósito, también tienen que tener diálogos que nos revelen cómo son. Y eso enriquece la película. Empiecen a fijarse, esto es muy importante. Fíjense cuando vayan a las películas, fíjense en los personajes secundarios. ¿Cuánto se le queda a uno los personajes secundarios? Y hay películas que manejan muy, muy bien. Incluso a veces han habido actuaciones de un par de minutos que han ganado el Oscar, ¿no? Esta es la que llaman actriz de reparto, actor de reparto. A veces son roles muy pequeñitos, pero tan potentes que no tiene que ver con el tiempo en pantalla, como les decía, sino que tiene que ver con la integridad del personaje, con lo memorable, etc. Esto es otra cosa que yo creo que es fundamental, y es que hay que hablar en códigos, hay que buscar de qué manera podemos vincular ese evento histórico con el presente. Y en este caso puse esta cantante, se llama Anita Tijoux, y es una cantante bastante relevante chilena. Hoy en día ha hecho su carrera está radicada en Francia en estos minutos, pero es nuestra artista internacional. Algunos de sus temas tuvo, qué sé yo, en Breaking Bad, por ejemplo. Ha sido reconocida por la Rolling Stone. Es como hip hopera, así y ella hizo el tema central de la película. Y hablamos con ella y trabajamos con ella en la historia, y ella escribió la canción en base al guión, a la historia que habíamos proyectado. Fue un aporte importante porque hay personas que llegaron a la película a través de la música, y se escuchó y se difundió, y además resume muy bien la historia, el espíritu de la historia, el mensaje, pero con aires nuevos y con ritmos modernos entonces es otra forma de contar la historia, y que, por ejemplo, a las nuevas generaciones les llega mucho más rápido. Fue además un mecanismo que nos ayudó en la publicidad de la historia, para marketearla. En fin, buscar esas cosas que pueden ayudarte, o sea, distintas formas de recoger el espíritu de la historia. O sea, en su música, en su look, en su narración. Nosotros en el final de la película optamos por incluso aprovechar los créditos. Y entonces en los créditos lo que hicimos fue poner todas las portadas de los diarios, las reales. Y entonces hasta los créditos pueden ser un aporte. Aprovechar todo lo que la película te ofrece. Cuando hicimos el press kit, esto que uno tiene que mandar lo hicimos con una estética como que fueran los papelitos que se pasaban los presos en secreto. Por ejemplo, si te venía a visitar un familiar y tú querías mandar un mensaje a alguien de afuera, se buscaban todo tipo de trucos para mandar cartas, mensajes, porque te revisaban. Y entonces nosotros aprovechamos, como uno de los, Raúl todavía tenía todos los mensajes, los había guardado. Todos los mensajes que sacó de la cárcel en ese tiempo,
los tenía todos guardados, entonces nos ayudó a tener una estética como de secreto, ¿no? De mensajes pasados por papeles arrugados y todo. Y entonces el look del press kit era de elementos de la cárcel, como que tú estabas pasando un mensaje secreto. Esa fue la estética que se le dio al press kit. Entonces, todos estos elementos visuales, narrativa, la música, son a veces enganchadas a cierto público lo enganchabas a través de la música, a otro público lo enganchabas a través de la fotografía, a otros por el género, por la acción, el suspense, y a otros por el drama o porque conocían el episodio histórico. O sea, las portadas de los diarios estaban dirigidos a ese público, por ejemplo, a los que habían vivido el evento de real. Entonces, estas son todas lecciones que para mí fueron muy importantes, sacadas de esta película, y que las hemos ido usando en los proyectos siguientes. Sería fascinante una conversación, un conversatorio, un debate sobre, por ejemplo, cómo se podría retratar de manera interesante, novedoso, atractivo, amplio, universal, los temas de aquí, por ejemplo, de Guatemala. Y bueno, espero que estas preguntas y estas ideas que les he planteado pudieran servir en esa conversación. Bueno, con eso podemos pasar a otra etapa. Bueno, se sabe bien que para hacer una peli es importante investigar como director. Y creo que no lo había pensado lo suficientemente antes, pero me voy enterando de que es casi que un crew, digamos, el que investiga. Y pues quería saber cómo funciona ese proceso, tipo, si les daban un presupuesto a su equipo de investigación o algo. Y ya, digamos, en cuanto a si usted tuviera que trabajar sola o investigar por su cuenta, no sé, tipo algún consejo o qué es lo primero que haría para como que conseguir lo más relevante. Uh-huh. Ya. En la primera pregunta sobre la investigación, me hace recordar algo muy... Tú tienes razón de que uno da por hecho, uno dice, sí, la investigación es importante. Pero no se ve como parte del proceso de guión. Yo tuve mi primera experiencia en Amazon, por ejemplo. Partió el proyecto, mi primera experiencia en Amazon fue Sayem. Partió el proyecto y teníamos que escribir inmediatamente. No, como que era como que tú escribes e investigas al mismo tiempo. Es como ese concepto. Entonces todo el mundo tiene la idea de que la investigación es importante, pero a veces se nos olvida dejar el tiempo para ello. Como que uno dice, sí, la investigación es importante, pero no le destinas un tiempo expreso. Mi consejo es que se le destine, cuando tú hagas el flow del proyecto, que destines tiempo para investigación y solo investigación. Y fue tan relevante, de hecho, fue esa experiencia con Amazon que me di cuenta, yo dije, no, es que tiene que ser algo que esté en el cronograma y que esté considerado no como parte de guión, sino que tiene que ser su propia fase. Fue tanto lo que me impactó que cuando empezamos a preparar Viento Blanco para Amazon, nuevamente, esta vez sí
Yo hablé con el director, con David, y le dije, no, necesitamos tiempo para investigar, y no lo tenían contemplado, fíjate. Decían, no, es que no es lo habitual, son 6 meses de guión. Y ahí tienen que, sí, son 6 meses de guión, pero necesitamos investigación. Y ellos nos dieron 2 meses que eran solo para investigación. Porque en realidad es difícil escribir si tú no has hecho la investigación, si ese es el punto. Hacerlas en simultáneo eh, es contraproducente y no... Yo realmente creo que hace una diferencia si tú teniendo todos los elementos, ahí te largas a escribir. Más que ir ahí en el momento diciendo, necesito saber esto y entonces ahora lo investigo, porque te interrumpe el proceso de escritura. Entonces, cuando ustedes proyecten cuando hagan sus flujos de trabajo, consideren un tiempo y decir, esto voy a dedicar a investigación y a eso. Puede ser, depende del tamaño del proyecto, ¿no? Pero sí, aunque sea 2 días, un día, pero que sea exclusivamente eso. Para Millonario, conocí a Rosario, que es periodista, y ella se dedica solo a realización de investigación para series y para películas, para cine. Y eso es su especialidad. Y por ejemplo, en Millonario, ella fue la que obtuvo todos los archivos de televisión. Así, todos los programas antiguos, fue a los canales y dijo, necesito esta grabación. Y hubo que buscar como un detective. Fue la que buscó los informes, las leyes, y me di cuenta que ella, bueno, ha trabajado en muchísimas producciones chilenas y esa es su especialidad, la investigación para ficción o documental. Pero al punto que voy es que cómo será importante de que es hoy en día una profesión. O sea, es un campo de trabajo maravilloso. O sea, realmente fue un aprendizaje, me encantó conocer ese lado de la producción a gran escala. Y si es que uno trabaja solo, yo creo que si uno trabaja solo, también no por ser solo uno se va a saltar un paso, por decirlo de una manera. Entonces, si uno va a hacer una pieza, por muy pequeña que sea, siempre investigación, incluyendo experiencias personales. Porque a veces uno cree que, pero si voy a contar una historia que yo conozco, Bueno, pero esa historia ocurrió en un contexto. Y en ese momento había cierta forma de vestirse. O se estaba hablando de este tema. O sea, siempre las cosas ocurren en un contexto. Entonces, aunque uno cuente una historia muy personal, siempre hay que investigar. Lo que sí, si uno va a trabajar solo, yo creo que hay que preocuparse de que sea abarcable. O sea, que es algo que que una persona pueda hacer. Y hay historias pequeñas, pero que en el fondo hablan de cosas más grandes. Y esas serían formas de que una historia, si tú estás trabajando solo, uno puede elegir esta figura, ¿no? Buscar algo que representa, es una acción pequeña, un campo de acción pequeño, pero habla de algo que es universal, que es amplio. Es como que tú eligieras, creo que es una figura literaria, por ejemplo. Cuando tú en poesía escoges una parte para hablar del todo. Y en cine cuando muestras una mano para hablar de una persona, ¿no? Estás mostrando solo su mano o solo su ojo.
Lo mismo pasa con los hechos. O sea, uno podría abarcar algo tan grande como el conflicto armado, pero contarlo de una historia de una abuela con su nieta. Y es una historia chiquitita, pero que habla de algo muy grande. Entonces, esas son las cosas que uno... la misma historia de Pacto de Fuga, así como yo conocí a Raúl, conocí a su hija. Y cuando conocí a su hija, fue fascinante, fascinante, porque ella contó la historia de las visitas, de cómo ella veía a este papá esporádicamente en estas visitas. Y se acordaba de algunas. Perfectamente podríamos haber contado la historia desde esta niña, que un día va a visitarlo y ya no estaba. Había huido. No sé, uno podría haberlo contado y habría requerido solo una niña, ¿no? Entonces, es muy interesante buscar esas historias pequeñitas. Uno puede hablar de cosas muy grandes de manera muy pequeña. Parece que... Bueno, dos preguntas. Ujú. Creo que es una seguida de otra. Y es, ¿qué hace que el tiempo de investigación se alargue tanto como en el caso de Pacto de Fuga, que fueron 2 años, dijiste? Sí. Y la segunda pregunta sería, ya una vez pasaste ese tiempo de investigación, Ujú. pues obviamente no toda la información que tenés podés incluirla dentro del guión. ¿Cómo haces para seleccionar que lo más importante o Ujú. sintetizar como toda la información que lograron reunir? Muy buen punto, efectivamente. Em, lo- los 2 años de investigación de Pacto de Fuga no fueron exclusivamente de investigación, porque esa fue una película que íbamos viendo a dónde nos llevaba. O sea, íbamos investigando y todavía no teníamos claro cómo se iba a financiar o cómo... em, pero tú tienes razón, recopilamos gran cantidad de información y la primera, yo te diría que uno tiene que elegir un criterio para poder navegar toda la información. En nuestro caso, nosotros dijimos, nos vamos a concentrar en la fuga misma, en la construcción del túnel, y ese va a ser el lapso de la historia. O sea, desde que empiezan a acabar hasta que escapan. Ese va a ser Y entonces dijimos, como nos vamos a concentrar en la hazaña, vamos a privilegiar la información que nos permita hacer el cronograma de esa hazaña. Y entonces lo que hicimos hicimos un cronograma, una línea de tiempo. Y fuimos eligiendo la información, ese fue nuestro filtro de la información. Entonces, toda la primera etapa fue reconstruir, hacer una línea de tiempo de construcción del túnel. Y esa fue la fase, porque eso nos dio la columna vertebral de la historia. Y eso entonces, después se guardaron todos los materiales que tenían que ver con el túnel mismo, de cómo lo habían hecho, de qué día, que el día 71 estaban en tal parte. Esos materiales se guardaron y sacamos las entrevistas para la construcción de personajes. Entonces teníamos en el fondo toda la investigación clasificada por ambientación, construcción del túnel, personaje. Y íbamos trabajando las carpetas, íbamos sacando las carpetas relevantes, pero sí fue fundamental tener el material organizado. Entonces, lo que te quiero decir es que uno no estaba navegando el material todo el rato, sino que en cierta etapa estábamos en esta carpeta, en la otra estábamos en esta carpeta, y eso te permite, yo diría que la organización de las carpetas es
es lo más importante de cualquier investigación. O sea, tenerlo, porque si no uno estaría realmente perdido. Y hicimos la misma técnica, los que estamos haciendo viento blanco somos los mismos de Pacto de Fuga, y entonces ya tenemos nuestra metodología. Y siempre identificamos los temas más importantes de investigación y cada una tiene su carpetita. Y también los distintos departamentos trabajan más con una carpeta que con otra. Por ejemplo, los que están a cargo de dirección de arte, generalmente trabajan con la carpeta donde están todas las cosas de ambientación de la época, ropa, vestuario. Los que estamos trabajando, yo trabajo mucho en personajes, esa es como la especialidad mía, entonces tengo mi carpetita y cada uno de los personajes tiene su carpeta, etc. Yo creo que la investigación, como les decía, depende mucho del tipo de película que uno está haciendo. Algunas van a requerir más investigación que otras, pero todas requieren investigación. Ahora, las que más requieren son los eventos históricos, sí, porque uno se tiene que cubrir las espaldas, ¿no? Asegurarse que uno cubrió todo. Porque las películas que se basan en eventos históricos son observados con más detención, porque tienes historiadores, sociólogos, además del público habitual, se exige, ¿no? Se exige que esté bien reconstruida la historia, que tenga base real, que se le exige. Entonces requieren más investigación. Creo que, ¿cuál es tu segunda pregunta? Ah, ya, la cubrimos. Va, hola Loreto, yo también te iba a preguntar cómo filtrar la información, pero me ganaron. Entonces, ahí está hablando tan mal. Entonces, básicamente te quería preguntar que, ya que tenemos la información de qué técnicas utilizar, o sea, cómo hacerlo, ¿qué es lo que no deberíamos de hacer? ¿Qué son los big don'ts para ti? Así como tú decís, no tener tiempo de investigación es un big no. Sí. ¿Qué otros big no's podrían ser? Yo creo que nunca entrar a escribir o empezar a escribir sin tener realmente claro cuál es la historia que quieres contar. Porque, y en cualquiera, no solo en una película histórica, es más complejo porque hay muchos lados, hay muchas formas, hay muchas opciones donde poner tu foco. Pero esto es cierto también para un proyecto más pequeño. O sea, uno tiene que saber cuál es la motivación central que tú tienes de lo que quieres contar. O sea, cuál va a ser tu... Todos los proyectos, aunque sean muy pequeños, se pueden ir para distintos lados. Tú puedes... Entonces, en algún momento hay que tomar esa decisión. Me voy a enfocar, hay películas que se enfocan mucho más en el proceso de transformación del personaje. Hay otros proyectos que se van a centrar mucho más en la acción, en donde la acción es la que lleva realmente el relato. Yo creo que uno tiene que saber qué tipo de historia quiere contar y tenerlo muy claro desde el comienzo. Tratar de no descubrir al andar. Saber el tipo de historia que uno quiere contar, saber cuál va a ser el foco, así como yo les conté que nuestro foco era la hazaña. Podría haber sido el tema político, podría haber sido
la tensión de la familia con los que estaban presos, o sea, podrían distintos focos. Y dijimos, no, aquí lo vamos a centrar en esto, en el cómo lo hicieron. Eso lo tienes que hacer también a una escala grande o pequeña. Entonces, ¿cuál va a ser mi foco? Y yo diría que otra cosa muy importante es que uno tiene que sentir mucha pasión por su proyecto. Tienes que tener convicción a la hora de decidir cuál va a ser tu idea, qué es lo que vas a hacer, porque vas a pasar mucho tiempo con ese proyecto. Va a consumir tiene que ser algo que se pueda mantener en el tiempo, que te apasione lo suficiente para lo que le vas a tener que dedicar. Así que yo diría que esas son cosas fundamentales. Si uno está partiendo un proyecto que es algo, sí, cumple con los requisitos, sí, me gusta. Si no hay esa convicción, yo no sé si es buena idea que uno es mejor incluso esperar hasta tener un proyecto que realmente te motive. Sí. Tenemos una pregunta de Peter. Sí, usted había dicho que antes de conocer y hablar con Raúl, para la historia la tenían pensada de otra manera. Sí. Quería preguntar exactamente en qué maneras o qué tanto afectó y cambió, porque me dice usted que sí cambió bastante Muchísimo. el proceso y la historia en sí. ¿En qué maneras fue que cambió hablar con Raúl y cómo tenían pensada la historia antes y cómo cambió? Hay algo muy relevante a propósito de tu pregunta. Yo me pregunto, ¿qué fue lo que cambió? Porque los hechos eran los mismos. Y creo que la gran diferencia lo hace que la primera versión era una versión de alguien un afuerino, por decirlo de una manera. Es una realidad que nosotros ninguno de nosotros habíamos vivido, ninguno había tenido un familiar, ninguno. Entonces teníamos una mirada, que no estoy diciendo que es negativo, estoy constatando un hecho. Teníamos la mirada de alguien que lo ve de afuera. Y entonces cuando se incorpora Raúl, no fue una cosa así, llega y cuéntame tu historia. Realmente se tuvo que construir confianza. Y eso fue algo, se conversó, requirió varias juntas, se podría decir. Y en un momento él se convenció que no era peligroso, que era que nuestras intenciones eran buenas. Y nos empezó a contar, primero nos contó cosas como objetivas, y a medida que fue avanzando el proyecto y él se fue involucrando y nos fuimos conociendo como personas, ya empezó la amistad y las historias más profundas. Y eso, claro, no siempre uno va a tener la oportunidad de hablar con los protagonistas de una historia, pero sí uno tiene que hacer un esfuerzo por acercarse a quizás entrevistar a las familias o a los descendientes, o tratar de buscar formas para interiorizarse y tratar de, porque igual uno tiene una visión prejuiciada, porque uno ha sido moldeado por lo que leyó, por lo que vio, por lo que le dijeron. Entonces, poder tener un vínculo con personas que te lo hablan desde, se podría decir, no desde un discurso, no desde realmente desde el corazón. Eso hace una diferencia muy grande. Entonces, en lo posible, como te digo, no siempre uno va a tener la oportunidad,
pero sí buscar formas de conectarse con la historia de una manera desprejuiciada. Esa es la idea. Desde adentro, en la medida de lo posible, porque no siempre se va a poder. Buenas noches, Loreto. Primero agradecerte por tu exposición y generosidad de siempre de poder deconstruir lo que es el proceso de lo que normalmente tendemos a ver aquí, que es tu película, la película final, Sí. pero pocos nos permiten ver cuál es el proceso para llegar a ella. Trayendo un poco a la relación de la investigación que tú estás mencionando y aplicándola quizá al proceso en el que se encuentran los estudiantes en este momento también, que creo que muy oportuno hacia caminar hacia su tesis. ¿Cuál consideras tú que son algunas recomendaciones en la experiencia que tú también has tenido de acompañarlos en el desarrollo de sus historias? Y ya que estamos en este punto de primer año y segundo año, ¿cuál dirías tú que es la recomendación de investigación en este momento para ir llegando hacia el proceso de escritura de su proyecto final? Qué buen punto, ¿eh? Es una oportunidad. Qué alegría estar teniendo esta conversación en este momento, como dices tú. Porque yo recomendaría que que los estudiantes pudiesen ya estar vislumbrando ideas, estar manejando 2 o 3 posibilidades, temas, intuiciones, que yo siempre sugiero que uno tenga 2 o 3, ¿ya? Porque no siempre, si uno tiene solo una, a veces por razones prácticas no se puede perseguir, digamos, seguir. Siempre hay que tener como varias opciones. Tener claridad de qué cosas a uno le va a interesar hablar en general en su carrera. Si uno se fija, directores, elijan el director o directora que ustedes quieran, que les guste. Si uno mira su obra, se empieza a dar cuenta de que hay temas que han visitado en muchas películas o en varias. A veces tipos de personajes que se han repetido. Hay temas que a uno lo están visitando todo el tiempo. Hay historias que uno tiene rondando y hay que tratar de detectarlos. ¿Cuáles son esos temas que a uno lo acompañan? Mirar hacia atrás las cosas que uno ha hecho antes, cosas que uno ha escrito y tratar de encontrar un patrón. A veces en algunos de ustedes yo veo patrones como bien claros desde tempranos. O sea, como que se ve que tienen ciertos temas que son de gran interés para ustedes y que de alguna manera se presentan en sus distintos trabajos. Esos temas uno los tiene que agarrar, o sea, identificar, pero tomar y iniciar abrir una carpeta y tener su carpeta donde todas las cosas que tienen relación, cosas que uno lee, o películas que uno ve que te hacen pensar en ese tema, irlos guardando, irlos juntando, tenerlos a mano. Y de esa manera también uno parte con material, parte con insumo. Y también evita que cuando te dicen, ya, ¿qué idea vas a...? Uno no parte en blanco. Ya tienes algo adelantado, ¿no? Algo que uno podría hacer, y que lo he hecho en la Escuela de Cine de Chile, es que parten en segundo año como definiendo, como les digo, 2 o 3 temas que les gusta, que son de su interés y todo, y durante todo ese año van juntando material. Ocurre en segundo año.
van juntando material y qué sé yo, y al final del segundo año tienen que hacer una propuesta de cosas que van en la línea de cada uno de esos temas, ¿no? Y en general los proyectos después de guión salen de algunos de esos 3 temas que han estado trabajando por un buen tiempo. Yo creo que todos, si, si nos sentamos seriamente a pensar, uno sabe, en su interior sabe qué cosas realmente te mueven. Empezar a anotarlo, tener sus carpetitas en sus computadores y empezar a reunir el material. Y curiosamente, no solo investigación, ojo, investigación no solo tiene que ver con los temas, sino que además tiene que ver con el cómo queremos contarlo. Entonces también uno va recolectando sus referencias, las películas que te han conmovido mucho y saber siempre por qué te conmovieron tanto, por qué te impactaron tanto. Poder identificar, esta película me dejó una marca por esto y esto y esto. Y porque en el fondo todo está relacionado. Entonces, la investigación no quiero que piensen que es solamente algo intelectual, es también algo visual, es de música, todos los elementos que a veces poemas. Yo me he dado cuenta que de repente uno se encuentra con poesías que en un verso te resumen el espíritu de lo que uno quiere hacer, ¿no? Entonces, ampliemos el concepto de investigación. Claro, investigar, tener muy claro qué temas a uno le interesan, pero también con qué grupo de películas uno le gustaría dialogar, con qué directores uno tiene una cierta afinidad, y también conectarse con las otras artes. A veces uno de la pintura. Creo que la experiencia que tuvimos ayer de hacer los tours por los museos, es impresionante la cantidad de elementos que se pueden, en esas visitas, en 2 horas se reunieron montones de ideas, de colores, de formas, así es que yo diría que para poder comenzar mi consejo sería eso, como entrar a construir tu mundo, tu mundo de narración, tu mundo de representación. ¿De qué vas a hablar? Y también el cómo lo vas a hablar. Cómo lo vas a narrar, más bien. No necesariamente hablar. Ese sería como un consejo. Perfecto, entonces vamos a culminar con esta Film Talk. Muchas gracias por su participación y feliz noche. Feliz noche.